Hola amigos y amigas, gracias por acompañarnos en su programa Fe Católica Viva. El día de hoy estamos de manteles largos. Tenemos en el estudio a un invitado que viene desde tierras lejanas y también cercanas, con muchos años ya viniendo a la Arquidiócesis de Denver, año con año, todos los veranos, a dar clases de Biblia. Me refiero a alguien que todos ustedes ya conocen, al licenciado Arturo Sayula González. Gracias, Luis, Arturo. Al contrario, gracias por la invitación. No pasan los años sobre ti, Arturo. Ay. No, la verdad es que sí. Decíamos antes de comenzar la grabación que ya este es tu año 18 viniendo a la Arquidiócesis. Gracias a Dios, así es. 18 años a dar clases de Biblia en el verano en distintas parroquias. Correcto. De verdad te agradecemos ese trabajo, ese esfuerzo. La gente te sigue, la gente le gusta tener tus clases. Gracias. Y Arturo, cuando estás en Denver no podemos dejar pasar la oportunidad de tener el programa contigo y de hacerte preguntas sobre Biblia, que es a lo que tú vienes a instruirnos por acá. Entonces, si me permites, el tema de hoy será un poco de estudio bíblico. Alguno de ustedes que dice que tiene sus dudas, cómo estudiar la Biblia, qué significa esto, qué significa esto otro, preguntas básicas, cosas básicas. Vamos a grabar otros programas contigo, aprovechando que te tenemos aquí por casi 2 meses, pero el día de hoy el programa es cuestiones básicas sobre la Sagrada Escritura. ¿De acuerdo? Me parece perfecto. Muy bien, Arturo, arrancamos. La palabra Biblia. La palabra Biblia, todos decimos la Biblia esto, la Biblia acá, la Biblia esto otro, pero ¿qué significa esa palabra? Perfecto, mira, en este sentido tenemos que aclarar 2 cuestiones. Una, ¿qué es lo que significa la palabra Biblia, etimológicamente hablando, la raíz? Y otra, ¿qué es la Biblia? Así que vamos a partir de la definición etimológica, ¿qué te parece? Sale. La palabra Biblia literalmente en español, es una palabra griega, pero en español significa literalmente los libros. En plural. En plural. Aunque no termine en ese. Exacto, así es. Así como biblioteca. Más o menos. Bibliografía. Sí. Exacto. Los libros. ¿Y por qué se llaman los libros si nomás es uno? Porque aquí vamos a apelar al siguiente punto, la definición de Biblia. Si nosotros acudimos a un diccionario, la definición de Biblia es un conjunto de libros. ¿No es un libro entonces? No, digamos, la maravilla de la imprenta nos permite tener reunidos en un solo tomo, en realidad, un total de 73 libros. ¿En un libro? En un libro, en un tomo. ¿Y esos libros de dónde vienen? ¿Quién los escribió? ¿Cuándo se escribieron? Sí, muchas preguntas en una. Exacto, pero creo que la definición de Biblia nos puede ayudar mucho. Podríamos decir que la Biblia es un conjunto de libros escritos por diferentes personas a lo largo de un tiempo prolongado, en diferentes idiomas y en diferentes géneros literarios. A ver, dame un ejemplo de idiomas. ¿En qué idioma se escribió? La mayoría de los libros que conocemos como del Antiguo Testamento, en su gran mayoría están escritos en idioma hebreo. Y la mayoría de los libros del Nuevo Testamento están escritos en idioma griego. ¿Algún otro idioma por ahí? El caso del Evangelio de Mateo tiene algunos fragmentos que pertenecen al idioma arameo. El idioma arameo es una especie de dialecto que surgió del hebreo. Relacionado con el hebreo también. Sí. Dijiste que se escribieron en un periodo de tiempo. ¿Cuál es el periodo de tiempo del que estamos hablando? La mayoría de los estudiosos bíblicos acepta o calcula que estamos hablando de un periodo de casi 2000 años, en el que se redactó, partiendo desde los primeros textos del Antiguo Testamento hasta los últimos textos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Y fíjate que no quiero decir libros, porque paradójicamente uno supondría que un libro se escribió primero, luego otro libro después, luego otro libro, y así nos vamos en ese orden. Pero en realidad, aquí tendríamos mejor que hablar de fragmentos. El capítulo 1 del libro del Génesis, que uno podría suponer que es lo primero que se escribió, en realidad no fue lo primero, ¿verdad? Entonces, creo, en mi opinión, que lo más apropiado es decir, desde los primeros fragmentos del Antiguo Testamento hasta los últimos fragmentos del Nuevo Testamento. Un periodo, perdón que te interrumpa, de 2000 años aproximadamente. ¿Y cómo fue que terminó en ese orden y en ese grupo de libros que hoy en día llamamos la Biblia? Es decir, si fue escrito
por fragmentos, Sí. en donde el capítulo 1 del Génesis se escribió En en el este año pedazo 500, por ejemplo, de ¿qué antes material de se Cristo. usaba? ¿Piel o algo así? Papiro. Papiro, en este pedazo, y el capítulo 10 se escribió en este pedazo. ¿Cómo es que se compila y se hace lo que hoy llamamos la Biblia? Fíjate que fue un proceso muy complicado. Dicen los estudiosos serios de la Biblia que fue un proceso muy complicado, pero la gran mayoría coincide en que unos 200 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, ya prácticamente estaba armado lo que nosotros llamaríamos el Antiguo Testamento. Y 100 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya estaba prácticamente armado todo lo que llamamos Nuevo Testamento. Fue un proceso complicado, la verdad. ¿Quién escribió la Biblia, Arturo? ¿Ese fue un invento de un papa o de algún obispo? No. En ese sentido, nosotros, hombres de fe, tenemos que decir que solamente hay dos autores. Dios, que es el que inspira, a los hombres, que son los que redactan o que escriben, ¿verdad? Estos hombres escribieron y Dios los fue iluminando, pero también respetó su cultura, su ambiente, su situación, su capacidad intelectual. Entonces, eso implica que en un momento dado, cuando yo quiera estudiar o leer la Biblia, porque también, si me lo permites, creo que es muy recomendable aclarar este punto. En mi opinión, gracias a mi experiencia ya de casi 30 años de estar dando clases, yo he insistido mucho que hay que tener siempre presente, tener en cuenta que una cosa es leer la Biblia y otra muy diferente es estudiarla. La gente, nos quedamos con la idea, la gran mayoría de los cristianos católicos, nos quedamos con la idea de que leer la Biblia es estudiarla, y en realidad son realidades muy, pero muy diferentes. El mismo Señor Jesucristo decía en el Evangelio de Juan capítulo 5, verso 39, si mal no recuerdo, Él decía, escudriñen las Sagradas Escrituras. Y mira que se lo decía a los maestros de la ley, personas que tenían 25 años estudiando la Biblia. Y Jesús les dice, no, es que la Biblia, el estudio no radica en leer la Biblia, en leer la Sagrada Escritura. Hay que escudriñar, y escudriñar es sinónimo de escarbar, profundizar en el texto. Me parece muy interesante eso, y te voy a preguntar más sobre esto en el segmento siguiente. Sin embargo, para cerrar este segmento, cuando hablabas de muchos autores, Sí. ¿quiénes son estos autores? Dime algún ejemplo. ¿Son personajes históricos? Sí, ciertamente. Por ejemplo, tenemos a personajes como Isaías, en el caso del Antiguo Testamento, Jeremías, que se les atribuyen algunos fragmentos de lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. En el caso del Nuevo Testamento, pues tenemos como a Mateo, a Marcos, que también se les atribuyen algunos fragmentos. Muy interesante, así que no le cambien, ya volvemos. Este es su programa Fe Católica Viva. Cuando estaba estudiando en la universidad, aunque estaba entregada en la Iglesia Católica, tenía unos conocidos, unos amigos que no eran católicos, y ellos me convencieron que la Iglesia Católica no era verdad, y con eso me alejé de la iglesia y me fui. Por medio de mis amigos me empezaron a invitar a la misa, y en vez en cuando empecé a ir y sentía un vacío, algo por dentro que no estaba completo, y empecé algo me estaba atrayendo para regresar a la Iglesia Católica. En ese vacío empecé a darme cuenta que eran los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que era el cuerpo y la sangre de Cristo. Nuestra Señora de Guadalupe me estaba llamando para regresar. Me llamó que viniera a los pies de su Hijo Jesús y a la Iglesia Católica, que Él fue el que estableció esta iglesia. Aquí estamos, este es nuestro hogar. Visiten catolicosregresen.org hoy. El Instituto Pastoral San Juan Diego te ofrece cursos para el crecimiento y conocimiento de tu fe católica. Entre otros, te ofrecemos Fundamentos de Vida Cristiana, Certificación de Agentes de Pastoral, Licenciatura en Ciencias Religiosas a través de la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México. Ven y descubre la belleza de tu fe. Aprende más sobre sacramentos, mandamientos, liturgia, Sagrada Escritura, historia de la Iglesia, oración y mucho más. Para mayor información, comunícate con Alfonso Lara,
Director de Formación y Catequesis al 303-295-9470, extensión 111. Te esperamos, las inscripciones están abiertas todo el año. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando el día de hoy con el licenciado Arturo Sayula González, profesor de Biblia de la Arquidiócesis de Guadalajara y también de la Arquidiócesis de Denver, ya por 18 años, viniendo durante el verano a ofrecer los cursos bíblicos del Instituto Pastoral San Juan Diego en distintas parroquias. Si quieren seguirlo, llamen a Centro San Juan Diego para saber en qué parroquias que se encuentra dando clases. Arturo, de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Hablábamos de la Biblia y tú decías que no es lo mismo leer la Biblia a estudiar la Biblia. Mira, hay muchas personas que creo que usan la Biblia como un libro de recetas para vivir mejor, o como si yo la abro y donde ponga mi dedo me va a decir qué tengo que hacer, y aquí puse mi dedo y aquí me dice algo. ¿Es eso el propósito de la Biblia o cuál es? Mira, el propósito de la Sagrada Escritura es compartir la fe con los lectores. Los que escribieron la Biblia son hombres de fe y es lo que quieren transmitir, la fe que ellos han depositado en Dios nuestro Señor. Pero también nosotros tenemos que entender que estas personas, y perdón por el término, hablamos de los escritores, claro, vivieron en un contexto muy definido, ¿sí? Dios respeta su mentalidad, respeta su visión del mundo, respeta su lenguaje, respeta su cultura. Entonces, si yo quiero entender la Biblia, yo tengo que entenderla como decía San Pablo. La Biblia solamente puede ser comprendida con el mismo espíritu con el que fue redactada o escrita. Y cuando hablaba de utilizar el mismo espíritu, significa colocarse en los zapatos del escritor, tratar de ubicarse en el momento en el que fue redactada la obra para poder entender cuál era el sentido religioso que el autor quería compartir con sus lectores. Por eso tengo que estudiar la historia de ese tiempo, la cultura de ese tiempo y hasta algunas palabritas del idioma. Definitivamente. Si de verdad quiero entender en su justa dimensión el texto bíblico, necesito de todas esas herramientas. Es lo que coloquialmente en algunos, digamos, ambientes se llama el contexto. El texto lo tengo en la Sagrada Escritura, pero hay muchas cosas que no están en la Sagrada Escritura, que necesariamente es importante conocerlas para poder entender lo que quiso decir originalmente o verdaderamente el autor sagrado. Porque en la Biblia hasta los nombres de las personas significan algo, ¿no? Sí, Caín mucho. era tener, pues ya como que desde el principio supe que el tipo es malo, ¿no? Porque el significado de su nombre. Exacto. Todo. Abraham significa el padre es grande, pero cuando Dios le cambia el nombre por Abraham, ya significa padre de pueblo grande. Es decir, hasta en esos pequeños grandes detalles es muy importante tenerlos en cuenta porque nos permiten comprender perfectamente la dimensión del sentido del texto, del relato. Muy interesante. Decíamos que en la Biblia hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Estoy seguro que todos los que nos están viendo ya conocen la diferencia entre uno y otro, pero por ahí está uno sentado que se está preguntando cuál es la diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué no le dices? Técnicamente le damos estos dos nombres partiendo de la misma historia que se nos va narrando a lo largo de la Biblia. Dios hizo una alianza con el pueblo de Israel. Lo tenemos en el libro del Éxodo capítulo 12 aproximadamente. Y la palabra alianza también significa en hebreo testamento, significa pacto, significa convenio e inclusive significa matrimonio. La misma palabra hebrea se utiliza para estas realidades. El hombre de la Biblia, cuando realizó esta alianza con Dios, él entendió que era un matrimonio también, ¿verdad? Era un matrimonio donde el pueblo de Israel se comprometía a cumplir todas las leyes de Dios y a su vez Dios se comprometía a proteger al pueblo de Israel. Pero cuando llega nuestro Señor Jesucristo, nos le aclara al pueblo de Israel y a nosotros lectores cristianos
que esta alianza, perdón por el término, esta alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel no es exclusiva, sino que se amplía a todos los hombres de buena voluntad. Por eso, técnicamente no hay dos testamentos, partiendo de esta visión. Es una historia continuada. Es un único testamento. Una película en dos partes. Exacto, pero que va llegando a su plenitud. Muchos se preguntan también, Arturo, ¿hay errores en la Biblia? Es decir, si el autor de alguna manera es Dios, ¿hay errores en el sentido, no sé, tú dime, ¿hay algún error? Bien, yo creo que aquí es importante distinguir, Luis. En la Biblia no hay errores porque está inspirada por Dios, pero hay imprecisiones porque está escrita por hombres. O sea, los errores le echamos una culpa a los hombres. Es que, No, o sea, tiene sentido, ¿verdad? Y me refiero a que hay errores, entre comillas, imprecisiones, prefiero utilizar el término, que son propios, volvemos a lo que decíamos. ¿Recuerdas un ejemplo ahora? Sí, cuando, por ejemplo, el texto bíblico dice que que Josué detiene el sol, le da una orden y detiene el sol. Todos sabemos que el sol no es el que camina, ¿sí? Claro. Sino que es la tierra la que gira alrededor del sol. Si yo parto de ese texto desde una perspectiva de un hombre sin fe, entonces yo diría que ahí hay un error. O aquel salmo que habla de los pilares de la tierra. Por ejemplo, exacto. Porque la visión era que la tierra era así. Los 7 días de la creación del mundo, ¿verdad? Entonces, no sé qué te gusta, un geólogo diría, eso es un absurdo, porque la misma edad geológica de los seres humanos no es la misma edad geológica de las aves, ni es la misma edad geológica de los peces. Entonces, ahí hay un error. No, hay una imprecisión. El hombre de la Biblia no es un hombre de ciencia, es un hombre de fe, lo decíamos en el segmento anterior. Y él, en base a su fe, trata de manifestar que el creador de todo es Dios. Y eso es bien importante, que la Biblia no es un libro de ciencia, Claro. porque a veces queremos que la Biblia nos dé respuestas científicas, y la Biblia no es un libro de ciencia, es un libro de fe. La ciencia estudia las cosas y el devenir de las cosas, la transformación de las cosas, de lo existente, mientras que la fe, la filosofía, estudia el origen de las cosas. San Jerónimo muy sabiamente decía, San Jerónimo y San Agustín, hombres contemporáneos, decían, la Biblia no nos dice cómo va el cielo, la Biblia nos dice cómo se va al cielo. Claro. ¿Verdad? Y si partimos ya desde esta perspectiva, entonces tenemos que entender, el sentido común me dice que yo tengo que estudiar, tengo que leer la Biblia desde otra perspectiva. Desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva del mensaje que nos quiere dar, que es de salvación. Exacto. Arturo, muy interesante, realmente que estamos aprendiendo mucho y espero que ustedes también en su casa estén aprendiendo mucho sobre la Biblia. Nos queda un segmento más y tengo más preguntas que hacerle a Arturo Sayula, así que no le cambien y aquí volvemos a Fe Católica Viva. El Instituto Pastoral San Juan Diego te ofrece cursos para el crecimiento y conocimiento de tu fe católica. Entre otros te ofrecemos Fundamentos de Vida Cristiana, Certificación de Agentes de Pastoral, Licenciatura en Ciencias Religiosas a través de la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México. Ven y descubre la belleza de tu fe. Aprende más sobre sacramentos, mandamientos, liturgia, Sagrada Escritura, historia de la Iglesia, oración y mucho más. Para mayor información, comunícate con Alfonso Lara, director de Formación y Catequesis, al 303-295-9470, extensión 111. Te esperamos, las inscripciones están abiertas todo el año. Gracias amigos y amigas por seguir con nosotros en su programa Fe Católica Viva, conversando con el licenciado Arturo Sayula González sobre la Sagrada Escritura. Estamos aprendiendo mucho sobre Biblia, sobre todo en temas generales, como una introducción a la Biblia el día de hoy. Exacto, sí. Hay muchas preguntas más. Otra de ellas, en un momento, creo que en el primer segmento, mencionaste algo sobre géneros literarios. Ajá. Primero que nada,
¿qué son esos, qué es eso de género literario? Podríamos definirlo como la forma que el hombre utiliza para expresarse. ¿Como idiomas o qué? No, digamos, formas de expresarse. Nosotros los latinos, durante nuestras conversaciones, incluimos el chiste, incluimos el albur, El dicho. A eso le llamamos nosotros técnicamente géneros literarios. Además de estos, dime algún ejemplo de un género literario que existe en la Biblia para entenderlo. ¿Dentro de la Biblia? Sí. Tenemos muchísimos. Tenemos metáforas, alegorías, parábolas, fábulas, poesías, canciones, relatos históricos, relatos épicos. Y en mi opinión también, sigo insistiendo, en mi muy pobre opinión, creo que eso es fundamental para poder entender el texto que estoy leyendo. ¿A qué género literario pertenece? Porque puedo estar leyendo un poema e interpretarlo como si fuera un relato científico. Y la intención del autor nunca fue expresar esto. Soy yo el que lo estoy interpretando o entendiendo así porque no he captado a qué género literario pertenece. También, Arturo, hoy en día vivimos en una época de la comunicación muy rápida. Entonces, se está robando algo alguien en la calle, sacamos el teléfono y lo grabamos y lo posteamos en todos lados y nos enteramos al pie de la letra. Sin embargo, yo me imagino que en los tiempos de Jesús, hace 2000 años, no me imagino, es ciencia cierta, que no había teléfonos. Exacto. Incluso no había bolígrafos. Ni siquiera escritura. O cuadernos. Exacto. Sí. Entonces, Jesús, cuando el Evangelio dice, Jesús se acercó y le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Lo que sea. No es que había alguien ahí anotando eso. Claro que no. ¿Cómo entonces vino a terminar en un evangelio? Bien, quiero aclarar, cuando decías ni siquiera lectura, no es que no existiera la lectura. Claro. Es que la gran mayoría de las personas no sabían leer ni escribir. Y en cuanto a la pregunta, pues va conectada porque el hombre de la Biblia, ante esta limitación de no poder transmitir de una manera escrita, lo hacía de una manera oral. Entonces, los hombres de la Biblia procuraron transmitir fielmente lo que habían escuchado. En el libro del Deuteronomio capítulo 6, Dios le da una orden muy precisa al pueblo de Israel. Todo esto que tú hoy estás viviendo, memorízalo, grábatelo bien y transmítelo a tus hijos, para que tus hijos a su vez lo memoricen, lo graben bien en su corazón y lo transmitan a sus hijos. Entonces fue, digamos, algo fundamental para el hombre de la Biblia, el transmitir de manera oral todas las experiencias lo más fielmente posible, porque sabían que era una orden de Dios, no era un capricho, era un mandato de Dios. Y entonces, por ejemplo, en los evangelios, hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ellos fueron testigos presenciales de lo que pasaba? Mira, aquí tenemos un detalle que creo que sí es muy importante tenerlo en cuenta. Definitivamente nos tiene que quedar claro que una cosa, perdón por el término, una cosa son los apóstoles y otra cosa son los evangelistas. Aunque los evangelios se le atribuyen a los apóstoles, en caso concreto Juan y Mateo, no fueron ellos los que escribieron de puño y letra los evangelios, fue un proceso largo. Ellos predicaron y sin duda alguna hubo discípulos que con mayor preparación, y no estamos menospreciando la figura de los apóstoles, claro, pero definitivamente tuvieron que ser personas que tenían una mejor preparación, y ellos son los que se van a encargar de escribir, pero van a escribir el evangelio o van a redactar los evangelios partiendo de lo que escucharon de los apóstoles. Así que la transmisión fue muy fiel. Seguramente no fue el apóstol el que lo escribió de puño y letra, pero el que lo escribió, que cariñosamente le vamos a llamar evangelista, transmitió fielmente lo que escuchó. El mismo Pablo, y perdón que te interrumpa, el mismo Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, si mal no recuerdo, él dice: yo les transmito a ustedes a su vez lo que a mí me transmitieron, que la noche en la que el Señor celebró la última cena, dijo esto, e hizo esto otro. La pregunta sería, ¿Pablo participó en la última cena? Pues no. Claro que no. Entonces, ¿cómo es que Pablo sabe exactamente lo que sucedió en ese momento?
porque se lo transmitieron oralmente. Y así como se lo transmitieron, a su vez Él se lo comparte a los habitantes de Corinto, a los cristianos de Corinto, y quiere que les quede claro para que a su vez ellos, en la siguiente oportunidad que tengan, lo transmitan exactamente igual. E incluso que un evangelio, me imagino, que puede estar escrito en muchas partes, ¿no? Sí. En muchos rollos por separado. Si yo lo escribiera en un cuaderno, no me alcanza uno, yo creo, para escribirlo. Fueron fragmentos. Uno a veces está con la idea de que un buen día se sentó un hombre llamado Juan, Marcos, Lucas, y escribió un evangelio de principio a fin. Y la verdad, dicen los estudiosos serios, que casi seguramente no fue así. Con compilaciones de distintas historias narradas por Juan. Se fueron formando relatos, pequeños relatos, ¿verdad? Que con el paso del tiempo se fueron uniendo o fueron formando lo que nosotros hoy llamamos evangelio. Y luego una pregunta también un poco tonta si quieres, pero en el caso, en el evangelio de San Juan, Jesús está con la mujer samaritana, sus apóstoles no están ahí, y hay toda una conversación. ¿Esa quién lo oyó? Aquí es donde vamos a entrar con la cuestión de los géneros literarios, ¿verdad? Los apóstoles sabían que Jesús tuvo un diálogo con esta mujer. No saben a detalle qué fue lo que platicaron. ¿Mandaron un reportero? Pero lo intuyen, lo intuyen. Y entonces los evangelistas, aprovechando las circunstancias que se están viviendo dentro de la comunidad, porque también hay que aclarar este otro punto, es de sentido común. Una cosa es cuando sucede el acontecimiento y otra muy diferente cuando este acontecimiento se pone por escrito. Entonces, este acontecimiento, cuando es redactado, es puesto por escrito, inevitablemente está influenciado por el momento que se está viviendo y ya no tanto por el momento en el que sucedió. De manera de que cuando los escritores sagrados redactan narraciones, obviamente, sobre Jesús, diálogos, están impregnados del momento que están viviendo. Aquel acontecimiento les sirve para apuntalar la situación que se está viviendo. Y por eso el relato se adecúa al momento. Muy interesante y podríamos hablar por horas, pero Sí. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo de este programa. No te me vayas para tenerte en otros programas. Claro. Y a ustedes no se lo pierdan, que seguiremos platicando con el licenciado Arturo Sayula González unos programas más. Esto fue Fe Católica Viva. Dios les bendiga.